Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Si lo encontraron, pueden decir amén. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Amén. Lo leemos una vez más. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Amén. Tomamos asiento. Y cuando estaba meditando en este pasaje, yo decía que es importante, porque si hay una cosa que a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, realmente nos tiene que alentar a seguir adelante, creciendo en el Señor, instruyéndonos en su palabra, congregando, siguiendo las pisadas de Cristo, es esta palabra. Estoy hablando cristiano, ¿verdad? Si no, yo estaría llevándolo para un lado más evangelístico, diciendo: miren, el Señor viene pronto, es importante que se conviertan a Cristo. Pero acá, el escritor de la carta, fíjense que en este versículo comienza diciendo: tampoco queremos que, hermanos. Está hablando de cristianos, personas que ya forman parte de la familia de la fe, gente que conoce a Dios, gente que cree en Jesucristo. Dice: pero no queremos que ignoren acerca de tal cosa. Y está hablando de una esperanza real, verdadera y genuina, que nosotros los hijos de Dios tenemos que tener en cuenta. Porque si no, ¿qué sucede? Caemos en el error de ¿qué? De decir: ¿para qué me esfuerzo a ser un buen cristiano? ¿Para qué me esfuerzo para seguir a Cristo? Porque obviamente que tenemos que poner un esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Y uno dice: pero mira, aquel que es un desastre con su familia, no sé, y le va mejor que a mí. Y la verdad que, ¿para qué entonces? ¿De qué me sirve seguir a Dios? Si por lo menos me sigue pasando lo mismo que le pasa a todos. No me va tan bien en algunas cosas, y aquel que, como dijo en un momento el salmista David, y dijo: miré, y estos que blasfeman tu nombre, Dios, que hacen desastre, les va bien. Y a mí, que te sirvo y te sigo, me va mal. Si no me recuerdo, Salmo 73. Y cuando David dijo esto, realmente estaba abriendo su corazón a Dios, y estaba diciendo: ¿cómo es posible de que pasen todas estas cosas? La gente cada vez más mala, hacen desastre. Mirá, les va mejor que a mí, que yo al menos intento hacer las cosas bien. Y cuando leemos esta carta y comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoren esto, porque acá está la cuestión. Dice: no ignoren acerca de los que duermen. Esta palabra duerme no se está refiriendo a que están durmiendo la siesta. Iba a decir algo de la siesta, mejor no digo, porque dicen que los invitados de Paraná duermen mucho la siesta. No sé si es verdad. Cosas del hermano Rubí. ¿Cómo va? Pero no se está refiriendo a dormir la siesta ni a dormir durante la noche porque están cansados el otro día. No, se está refiriendo de los que ya partieron, de los que fallecieron, de los que murieron. Dice: no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Y ahí está la gran diferencia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no dice en ningún momento: miren que si creen en mí, la van a pasar
bomba, es como estar en el Caribe tomando sol no. Iba a decir Dubái, pero Dubái está complicado. No se refiere la Biblia a que porque creemos en Cristo de repente se nos terminan los problemas y está todo bien. No, el mismo Señor Jesús dijo, bueno, si yo padecí, ustedes también van a padecer. Persecución. El apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, anuncia y cuenta acerca de sus anécdotas, y la verdad que son más bien, para el que quiere seguir a Cristo, desalentadoras que alentadoras. No, desde que comencé a seguir a Cristo me apedraron, me robaron, me metieron en la cárcel, sufrí un naufragio, me picó una serpiente. O sea, le pasó de todo, lo dieron por muerto. Lo lastimaron en la cárcel. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces mejor no sigo a Cristo. Porque el apóstol Pablo tenía esa locura de seguir a Cristo y aún más, y decía, para mí el vivir es Cristo. Si le pasaba todo esto, porque él no tenía puesta la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas que son eternas. Porque las cosas que son de la tierra, ¿cómo son? Pasajeras, temporales. Hoy están, mañana no están. Fíjense lamentablemente las cuestiones que estamos escuchando en la televisión de las guerras. Personas que tal vez han trabajado toda su vida para tener un auto, tener una casa, tener bien, y en 2 segundos, si no pierden la vida, al menos perdieron todo lo que tenían. Casas, autos, dinero, hasta todo. Y estar, porque veía el otro día, viviendo en una carpita en algún lugar. ¿No? Es pasajero. Y el escritor a Tesalónica dice, no quiero que ignoren esto, que los que ya murieron, hay algo diferente en los que murieron en Cristo que los que no murieron en Cristo. Y acá está la cuestión. Dice, les voy a contar esto para que no estén tristes como nosotros. ¿Y qué es lo que va a contar? Y continúa en el versículo 14 y dice, porque si creemos que Jesús murió y ¿qué? Y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora estoy entendiendo un poco más al apóstol Pablo. Porque él decía, para mí el vivir es Cristo, y agregaba otra cosa. Y el morir es ganancia, decía. ¿A qué se refiere? Claro, él decía, si yo muero en este instante, voy con el Señor y voy a estar mucho mejor que en esto, porque está hablando de esta esperanza que los que no tienen a Cristo, de los que no siguen al Señor, no la tienen. Entonces ahora estoy entendiendo un poco más. Cuando Pablo lo apedrearon en una ciudad y lo dejaron afuera, dado por muerto, porque apedrearlo no era que le tiraban 2 o 3 piedras. Ustedes saben qué era. Los tapaban con piedras. Y lo dejaron por muerto y no se levantó. ¿Y saben qué hizo? Se fue corriendo a su casa a esconderse abajo de la cama. No, volvió a entrar a la ciudad, siguió predicando de Cristo. Qué tremendo. Hoy, por eso, cuando uno escucha ciertas cuestiones y ve algunas cuestiones que pasan en las iglesias, en general, gracias a Dios, salvo por gracia, no pasa. En vivo, actualmente. Personas, no, porque lo que pasa, no, que me complica. Andá a decírselo al apóstol Pablo, se me complica. Entonces, ¿por qué no estamos poniendo la mirada en las cosas que realmente tenemos que poner? En las cosas de arriba. ¿Y qué es esto? Dice, si Jesús, obviamente que si creemos, porque si no creemos,
realmente dediquémonos a otra cosa. Si Jesús murió y resucitó, si creemos que Jesús murió y resucitó, dice el apóstol, entonces también los que estamos en Cristo, Dios hará que estemos con Jesús otra vez. ¿No? Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que murieron en él. Por eso Pablo decía también, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Los cristianos, los que servimos a Cristo, si estamos vivos, ¿saben a quién le pertenecemos? A Cristo. Y si estamos muertos, ¿saben a quién le pertenecemos? A Cristo. Porque Jesús murió en la cruz y venció la muerte. Y los que estamos en Cristo también hemos vencido la muerte. Porque morimos, pero para estar en una vida eterna con Cristo. Entonces, esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Entonces, ¿qué puede pasarnos aquí en la tierra? De todo. Pero, ¿qué es esto comparado con la vida eterna con el Señor? Nada. Cuando leemos las cartas apostólicas, una y otra vez dicen de esta manera, esta breve tribulación, esta tribulación momentánea, como diciendo, todos los problemas que podemos estar aconteciendo en este tiempo es algo momentáneo, es pasajero. Porque si vamos a comparar cuántos años podemos vivir nosotros, bueno, Gladys dijo, ¿cuántos? 180, ¿no? 102. Bueno, no sé, 120 años. ¿Cuántos años pensábamos vivir? Está bien, es un montón, parece. Pero ¿qué es eso comparado con la eternidad? Nada. Es nada. Hace muchos años atrás veía un predicador que hablaba de esto y había tenido una soga larga y la tenía allá de la puerta de hasta acá. Y dijo, bueno, imaginemos, dice, es mucho más, parece la eternidad. Y dice, y nuestra vida es este, en un punto necesario. Nada. Es nada. Entonces, lo que está diciendo acá es, tiene que tener esperanza y esa esperanza les cambia el humor, aunque le estén pasando mal. Por eso, también dice la Escritura, dice, estamos como entristecidos, mas siempre gozosos. Está raro eso, ¿no? Y sí, hay cosas que nos ponen tristes, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchas veces lloramos, por supuesto que sí. Pero hay algo en nuestro interior que nos da fortaleza, que nos da esperanza, que nos da gozo, y es saber que estamos en Cristo y que Cristo mismo aún venció la muerte. Y si estamos con Él, entonces el día que llegue nuestra partida, vamos a estar con el Señor. Y aquellos seres queridos que están en Cristo, que murieron en Cristo, están con el Señor. Tenemos esa esperanza. Por eso dice, es distinto. Porque ¿qué estaba pasando en Tesalónica? Estaban persiguiendo a los cristianos. ¿Qué hacían? Los encarcelaban, los esclavizaban y los mataban. Niños, mujeres, hombres, sin discriminar, a todos. Entonces el apóstol escribe y dice, no estén tristes como los demás, no se pongan mal, no se entristezcan como los demás, porque así como Cristo murió y resucitó, los que están en Él también van a resucitar a una nueva vida. Dice, y tenemos una esperanza, no como los demás. Por eso dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿De qué está hablando acá? De la venida del Señor. Es algo que se ha como corrido un poco en estos últimos años. El predicar de la venida del Señor. Y ya lo venimos diciendo varias veces, nosotros lo vamos a seguir diciendo, porque esa es nuestra esperanza. Así como Cristo el Señor vino una vez para nacer en un pesebre en Belén, crecer, desarrollar su ministerio, morir en la cruz y resucitar, Él cuando estaba con los discípulos dijo que volvería. Palabra del Señor.
Y cuando los discípulos quedaron mirando y tristes por esta cuestión, vinieron los ángeles. ¿Y qué dijeron los ángeles? Así como le vieron descender, le verán volver. Pero la Biblia enseña que Cristo no vuelve para otra vez nacer en un pesebre, para que lo torturen, lo maten en la cruz. No, viene para juzgar. Amén. Por eso dice, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, bueno, nos vamos a encontrar con el Señor. Maravilloso. Para nosotros es una buena noticia. Ahora, para el que está sin Cristo es una mala noticia. Entonces acá es que vamos a esto. ¿Y pero cómo que aquel que hace esto, que roba, que hace esto, que estafa y todo eso y le va bien y a mí no me va tan bien? Bueno, espera un poquito, cuando llegue el momento, ¿a quién le irá bien por la eternidad? Eso es lo que nos tiene que importar. Momentáneamente sí, es un problema. Para los cristianos vivir en un mundo corrupto es un problema. Tenemos que estar chocando con estas cuestiones continuamente. En todas las áreas existe la corrupción y nosotros estamos ahí en medio de todo eso. Es difícil y a veces hasta nos hacemos enemigos por estas cuestiones. Pero dice la Biblia y enseña que cuando el Señor venga, Él juzgará con vara de hierro, con justicia y verdad. Y eso se va a establecer. Por eso el apóstol acá escribe, dice, no estén tristes como los demás que no tienen esperanza, porque los que están muriendo, los que están siendo matados por causa de Cristo, etcétera, van a resucitar. Y si viene el Señor y aún estamos vivos nosotros, nos encontraremos con el Señor y con ellos también, para vivir por la eternidad con Él. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué hará? Dice el versículo 16. ¿Usted está leyendo la Biblia? Amén, es una Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitará primero. Esto lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, siempre lo ha dicho, estuvo escrito desde el principio, pero es como que nos olvidamos. Esto es una realidad. Cristo viene, Cristo vuelve. Por eso la iglesia por muchos años ha estado predicando, aunque a veces parece que se olvida, de que tenemos que estar preparados, nuestros corazones, nuestras vidas, para recibir al Señor que viene. Nuevamente, Él viene, Él vuelve. ¿Y cómo sé que Él vuelve? Porque lo dice su palabra, y su palabra se ha cumplido y se sigue cumpliendo y se cumplirá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué habla de esto? Vuelvo a decir, el contexto en el que estaban era que perseguían a los cristianos y los mataban. Entonces había una madre que estaba triste porque habían matado a sus hijos, unos hijos que estaban tristes porque habían matado a sus padres, un esposo, una esposa que habían quedado enviudados porque habían matado o los habían colgado en un palo y los habían prendido fuego por decir que eran cristianos. Y obviamente que había tristeza en el corazón, dolor. Y el apóstol les pone, no estén tristes como los demás, porque tenemos esperanza. Y la esperanza es Cristo, y Él dijo que vuelve, que viene, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Amén. Versículo 17. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Arrebatados, tomados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos, ¿a dónde? Siempre con el Señor. Por tanto, dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa tiene que ser la palabra de aliento. Tenemos que recordarla cada día. Primero, que el Señor vuelve. Segundo, de que Él vuelve para hacer justicia.
y para tomar a aquellos que les sirven, a aquellos que creen en Él y que aman su palabra. Amén. Tal vez nos podemos preguntar, pero bueno, ¿y quién realmente será del Señor? Bueno, aquellos que aman su palabra, que siguen a Cristo, que hacen su voluntad, aunque a veces fallamos. Porque Él también sabe eso. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Nos agrada fallarle a Dios o no? Nos pone triste, nos pone mal. Hay una diferencia en el corazón. Y tal vez muchos hemos perdido seres queridos. Pero si estaban en Cristo, sabemos que están mucho mejor que nosotros. Y que en aquel día nos reencontraremos. Es una esperanza. Primero, que lo que genera angustia a las personas es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? No saber qué va a pasar. No sabemos. Pero nosotros sí sabemos que si morimos, estamos en la presencia del Señor. Que si el Señor viene y aún estamos vivos, el Señor nos va a tomar para estar juntamente con Él. Amén. Entonces es una esperanza real, viva. Y esta esperanza es Cristo. ¿Por qué? Porque así como se cumplió su primera venida, se va a cumplir su segunda venida. El libro de Apocalipsis termina diciendo estas palabras: el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y la novia, hablando de la iglesia, dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. Porque el que está en Cristo quiere que venga el Señor. ¿Por qué? Porque se termina todo lo malo, se termina el dolor, se terminan las enfermedades, se termina la tristeza, se termina todo eso. El mundo dice paz, pero ¿qué hay? ¿Qué hay? Para el mundo el sinónimo de paz es control. Pero Jesús dijo claramente: ni paz os dejo, ni paz os doy, no como el mundo la da. Porque el mundo, la paz que ofrece el mundo es una ausencia de problemas, de circunstancias, y es imposible. Es control, es por la fuerza. Ahora, la paz que dejó el Señor es una paz que está en el corazón. Los apóstoles estaban siendo torturados, encarcelados, puestos en el calabozo de más adentro, dice la Biblia, con grilletes puestos en sus extremidades. ¿Y saben qué se pusieron a hacer? A cantar himnos. Están muy locos los cristianos. ¿Por qué? Porque tenían paz en el corazón. Porque pensaban: si llegó nuestra hora, y vamos con el Señor. Y si no llegó nuestra hora, vamos a salir de acá. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a seguir predicando de Cristo. Con nuestra vida, nuestro ejemplo. Entonces fíjense qué importante que no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios lo que dice su palabra, porque esto nos llena de esperanza y de seguridad de que pase lo que pase, estamos con el Señor. Y si tal vez lo que sucede es que en nuestro corazón, nuestra mente, nos podemos dar cuenta, pero realmente estaré siguiendo a Cristo como corresponde, realmente estaré siendo fiel a la palabra de Dios. Bueno, es válida esa pregunta. Creo que todos los que estamos acá en algún momento nos hemos hecho o nos hacemos esa pregunta. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y acercarnos a Dios. ¿Y cómo me acerco a Dios? Con su palabra, en oración, congregándonos, porque ¿por qué la Biblia dice no se dejen de congregar? No lo dice la Biblia, lo dice Dios, porque cuando estamos como iglesia charlamos estas cosas, nos alentamos, como dice acá. Entonces aliéntense con estas palabras.
los unos a los otros, nos alentamos a seguir a Cristo, nos alentamos a esperar que el Señor vuelva. Si nos ponemos a analizar esto de la vuelta del Señor, hay un montón de señales que indica la Biblia, ya están todas cumplidas. O sea que Cristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, ¿qué haremos? ¿Cuándo nos pondremos a cuentas con el Señor? Mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene. Y no, y si el Señor viene esta noche. ¿Verdad? Entonces es un buen tiempo para reflexionar, pero no en el sentido de decir, uy, qué miedo, viene el Señor. No, decir que bueno, porque se termina la maldad. Se termina para siempre. ¿Y qué debo hacer yo? Tener a Cristo en mi corazón. Seguirle, orar por Él. Y ya el hecho de que nos surja esta preocupación en nuestra mente, decir, ¿y estaré verdaderamente bien con el Señor? Ese ya es un buen indicio. Porque eso ya nos está acercando a Dios. El que nos preocupemos de cómo estamos delante de Dios ya es bueno. Y termino con esto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando subieron dos a orar, lo decía el Señor, subió un publicano y subió un fariseo. Y el publicano dice que estaba lejos del lugar, ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Y el publicano tenía otra oración, le decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este desgraciado que está ahí abajo. Como el publicano. Gracias a Dios porque yo doy diezmo y porque yo hago esto y lo otro. Y Jesús dijo, ¿ustedes quién creen que fue justificado delante de Dios? Bueno, el publicano, el gentil, no recuerdo exactamente eso, que se golpeaba el pecho y decía ser propicio a mi pecador. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo realmente de que él era un pecador. El otro no, el otro estaba como convencido de que era justo. Y la Biblia enseña que no hay justo ni siquiera uno, que el único justo es Dios, que no hay bueno ninguno, solamente Dios es bueno. Cuando nosotros nos analizamos, siempre tenemos cosas que pedirle perdón a Dios. Y este lo había entendido, se acercó de alguna manera, hasta ni siquiera quería levantar su mirada al cielo y decía, Señor, perdóname. Y esta palabra de ser propicio estaba diciendo, está hablando de algo que es la obra de Cristo, de que Él fue el que se entregó por nosotros a la cruz, que fue el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Nosotros, nuestra propia justicia no nos lleva al cielo. La justicia de Cristo nos lleva al cielo. Por eso necesitamos tener a Cristo en el corazón. Amén. Porque si hablamos, ¿quién de nosotros está limpio de pecado? Ninguno. Ahora sí podemos ser santificados por medio de la obra de Cristo en la cruz. Por eso necesitamos un Salvador, que se llama Cristo. Y para tener esta esperanza viva, eficaz, de que sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Amén.